un bolito se acercó a una iglesia cristiana a ver qué era lo que estaban haciendo los creyentes, y el pastor dijo, ¿verdad? Vamos a buscar la epístola a los Efesios. Vámonos, le dijo al otro compañero, aquí andan pistolas. Y el predicador fue que le dijo que era la epístola, ¿no? Por lo general, nosotros aquí decimos las cartas, ¿no? Y estamos ahí en el capítulo 1 de los Colosenses y vamos a leer versículos 12 al 14. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vamos a llegar hasta ahí. Estamos viendo vamos a ver estos 3 versículos hoy, esta mañana. Pero desde el versículo 3 hemos venido hablando acerca de este pasaje, que es una oración que Pablo hizo en favor de los colosenses. La oración, hermanos, siempre ha sido un elemento esencial en la vida de los creyentes. Y el problema es que los creyentes han mal comprendido, ¿no?, el espacio de la oración, porque la oración es el medio por el cual hablamos con Dios. Y si nosotros no tenemos con quién hablar, ¿verdad? La mayoría de jóvenes dicen, bueno, estoy aburrido, ¿verdad? Estoy aburrido, ¿no? Y me estoy estresando, dicen hoy los chiquitos, ¿verdad? Me estoy estresando, porque no platican con nadie, ¿no? Y hoy, en lugar de platicar con los padres, con la familia, platican con la tablet, ¿verdad? O con el celular. Pero la conversación entre el creyente y Dios ha sido fundamental. Tanto los hombres del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento oraron, clamaron al Señor, y el Señor estuvo atento a responder sus oraciones. Moisés, siempre que tenía dificultades con el pueblo, clamaba al Señor, y Dios le respondía y hablaba con él y le daba soluciones. En el Nuevo Testamento vemos también que el apóstol Pablo, en todas las epístolas que él escribió, casi siempre habló de la oración. Y es porque es importante. La oración, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tenían respuestas valiosas a las necesidades de los creyentes. Jeremías dijo, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas, bueno, mire, cosas que jamás el hombre podía comprender. Clama a mí. David oró en el Salmo 34, este pobre clamó a Jehová y Jehová le oyó y lo libró de todas sus angustias. Y el apóstol Pablo estaba haciendo una oración aquí en la carta de los Colosenses. Los Colosenses estaban muy bien, ya lo vimos el domingo pasado, ¿no? No tenía dificultades, era una iglesia que había iniciado en un entusiasmo tremendo, un entusiasmo de querer servir al Señor. Ellos no se conformaron con oír el mensaje del Evangelio, sino que ellos dijeron, es necesario que este mensaje sea proclamado, ir más allá de aquí de Colosas. Y estaban en un ambiente hostil, un ambiente muy difícil para predicar el Evangelio, porque había religiones paganas. Y ustedes saben, hermanos, que las religiones paganas siempre se han opuesto a la verdad. Y estaban en un sincretismo de ideas filosóficas
también que afectaba la vida de la iglesia. Y el apóstol Pablo dice, pero voy a orar por ustedes. Y lo que el apóstol Pablo pide no son casas, no son carros. Por lo general la gente cuando ora dice, Señor, bendíceme con un carro nuevo, con una casa nueva. Bendíceme con mucho dinero. La gente ahora ha sido fácil que aceptaran la teología de la prosperidad porque la gente quiere cosas. Pero la oración de Pablo no era por cosas. Y él dice que oraba por los hermanos repetidas veces, es decir, que era una oración constante. No era una oración que solo la hizo hoy, ya mañana ya no me acuerdo. No, él era constante en esta oración. Él dice, no cesamos de orar por ustedes. Es decir, era una oración específica por alguien. Y por eso sería bueno que los domingos, sin necesidad de que los convocaran, vinieran todos a las 9 a orar. Ojalá que un día podamos ver eso, ¿no? Que vinieran a las 9 a orar. Y esa oración era por los creyentes. Pero ¿por qué oraba Pablo? Bueno, Pablo oraba porque fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Es decir, los creyentes deberían estar empapados en sus mentes. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Sabe usted cuál es la voluntad de Dios para su vida? A veces nos quedamos cortos con preguntas así preguntas que serían tan sencillo de responder. ¿Cuál es el propósito de Dios o la voluntad de Dios para mi vida? Y si hemos leído, estudiado la Biblia te da la respuesta. Te da la respuesta. El apóstol Pablo, cuando escribió a los tesalonicenses, dice, estar siempre gozoso. Entonces, dentro de la voluntad de Dios, estar siempre gozoso. Pero ¿es cierto eso, hermano? Hombre, cuando se predica, cuando se habla con los creyentes, casi siempre las pláticas surgen por las desgracias que estamos viviendo, ¿verdad? Y por la tristeza que nos dan. Pero el apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses, está siempre gozoso y orar sin cesar. Ahora entonces, lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. No voy a explicar eso porque ya fue explicado el domingo pasado, ¿no? Ahora, otra de las cosas que Pablo pedía por los hermanos era para que fueran llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y eso es para la vida práctica. Sabiduría e inteligencia espiritual. Porque casi siempre andamos carnales. ¿Sí? ¿Quién es una persona carnal, hermano? Aquella persona que solo anda buscando pleitos, que tiene ideas siempre de lo malo, nada más, solo lo malo, ¿verdad? Aquella que le gustan los chabres, que le gusta, meterse en problemas, casi siempre. Entonces la vida cristiana debe de ser apartada de esa carnalidad. La sabiduría es la habilidad de cómo vivir cada situación en la vida cristiana. Hay gente que te va a amargar la vida, pero tú ¿qué tienes que hacer? No amargártela como te la quieren amargar. Obviar eso. ¿Sí? Habilidad de vivir con sabiduría en cada situación. Hay gente que te va a querer hacer la vida imposible, porque hay gente que no quiere a los creyentes. A veces le venden ideas erróneas a los creyentes. Le dicen, si vienes a Cristo todo va a ser felicidad. Eso es una gran mentira del diablo, hermano. Y los creyentes son los que enfrentamos grandes dificultades, ¿no? Por ser creyentes.
Y por eso es que muchos creyentes se decepcionan. Cuando no era creyente, no hombre, para mí la vida era felicidad. Pero cuando es creyente, vienen pruebas, vienen dificultades, vienen situaciones en las que te pone a prueba el Señor para ver si... Porque una cosa es ser hijo del diablo y otra es ser hijo de Dios. Los hijos del diablo, hermano, viven la vida loca como ellos quieren y no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Es más, a los hijos del diablo les aplauden, ¿no? Por su vida que llevan. Pero a los hijos de Dios los tienen, mire, con el lente puesto, cómo vive su vida. Cualquier fallita, y dice que es creyente, ¿no? Tenemos que actuar con sabiduría en cada situación e inteligencia espiritual. Eso habla de la capacidad de discernir entre la verdad y el error. Inteligencia espiritual entre la verdad y el error. El apóstol Pablo está preveyendo a los hermanos de Colosas que van a venir situaciones en que ellos necesitan saber cuál es la verdad y cuál es la mentira. Situaciones que muchas veces vamos a enfrentar los creyentes. ¿Cuál es la verdad y cuál es la mentira? Me decía un sacerdote católico, yo puedo platicar con él como buenos amigos, ¿no? Media vez no hablemos de doctrina, estamos bien platicando. Pero me dijo un día, nosotros con los bautistas somos lo mismo. No, estás equivocado, ¿eh? No somos lo mismo. Porque nosotros, como creyentes bautistas, tenemos que hacer la diferencia en la doctrina. Miren cuánto cuesta hoy, desde la madrugada, hermano, eso tienen pisto, eso dime, tienen pisto. Nosotros no podemos hacer el techo del texto, pero esa gente con todo ese pisto que ha gastado hoy, hubiéramos hecho el techo del texto, no más. Desde allá en mi colonia, desde las 3 de la mañana están reventando puertas. Y tras uno u otro, ¿no? Y me imagino que un puesto de esa debe valer $2.50, $5, ¿no? Ahora, entonces, me dicen, somos lo mismo. No, no somos lo mismo. ¿Y por qué vos me dices? Sí, porque ustedes creen que la Virgen María es la que salva. Nosotros creemos que Jesucristo es nuestro Salvador. Amén, hermano. Jesucristo. Me dice que la Virgen María salva. ¿Y a dónde dice en la Biblia que salva? No, pero es que la tradición aquí dice, pero es la tradición. Para nosotros la tradición no tiene nada que ver con la Escritura. Nosotros vamos bajo la línea de la Escritura. Y me dice, y les digo yo, uno de los grandes errores que ustedes están cometiendo es que tienen a la gente engañada. Y se lo dije así en la cara, ¿no? La tienen engañada. Y después me salió diciendo, no, mira, nosotros queremos hacer pininos ahí, me dije con la gente no deja. Si nosotros le decimos que solamente Cristo salva, capaz que nos corren. Entonces, ¿agradaremos a los hombres o agradaremos a Dios, hermano? Entonces, esa es la capacidad de ver el error. Y lo vamos a ver a través de la Escritura, pero ¿cómo? Estudiando la sana doctrina. La Biblia se estudia literalmente, tal como fue escrita. No hay que ponerle ni quitarle. Claro, hay que interpretar algunas cosas, claro, algunas figuras que están ahí. Literalmente, históricamente, gramaticalmente, hay que estudiarla, contextualmente. Porque si no lo hacemos así, los perdemos. Entonces, tenemos que tener esa capacidad, y el apóstol Pablo oraba por estos hermanos, para que tuvieran esa capacidad de ver el error y la verdad y hacer la diferencia. Porque el Señor lo que espera son resultados prácticos en la vida de los creyentes.
una cosa es la salvación, hermanos, y otra cosa es la vida cristiana. Pero la salvación no tiene nada que ver con lo que uno vive a diario. La salvación ya fue un regalo, ya nos dio el Señor y no tiene nada, no está cuestionado. La vida cristiana es otra cosa. Entonces, Pablo les explicaba a ellos para que andéis como el digno del Señor. Para que vean ustedes que no es fácil. Ser digno del Señor no es fácil. ¿Sí? ¿Por qué critican duramente a veces a los padres? Por el comportamiento de sus hijos. ¿Sí? Los hijos a veces portan mal y quien paga son los padres. Miren, que es hijo de fulano. Es hijo de fulano. Y de ellos les va a cantar palo tal así. Y a veces los padres son buenos padres, pero los hijos son malos hijos. Y a veces al revés, ¿verdad? A veces hay buenos hijos y malos padres. Ahora vemos entonces que vivir la vida cristiana, pues eso era lo que esperaba Pablo, buenos resultados, vivir como el digno del Señor. Porque ¿quién es el Señor, hermano? ¿Quién es el Señor? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Debemos de vivir a esa altura como hijos del gran Rey. Y miren, los hijos del gran Rey, bueno, allá en Estados Unidos, los hijos de los presidentes los tienen en la mira la gente, ¿no? No puede actuar mal un hijo de un presidente, porque es el hijo del presidente. Y si actúa mal un hijo de un presidente, no, hombre, le botan la carrera al presidente. Y aquí cuando los creyentes nos portamos mal, ¿quién paga? ¿Quién paga? Cristo. Y dicen que es cristiano, mira. Entonces Cristo paga todo. Por eso necesitamos esa inteligencia espiritual. Ahora, entonces, y dice Pablo, agrádale en todo. Ahora, y esas eran las peticiones que Pablo hizo en su oración, pero esta oración no solamente tenía peticiones de cosas espirituales, sino también de acciones de gracia. Y hoy vamos a ver las acciones de gracia. Ya vimos las peticiones en la oración. Ahora vamos a ver las acciones de gracia. Es importante porque una oración puede tener las dos cosas, ¿no? Peticiones y acciones de gracia. Por eso los cultos de oración, decimos, es el tiempo de los necesitados y los agradecidos. Porque necesitamos agradecer también. Ahora, y por eso en el versículo 12 de Colosenses 1:12 dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dice que debemos de dar acciones de gracias con gozo. No con tristeza, ¿verdad? La verdad que sería ilógico dar acciones de gracias con tristeza. Porque una acción de gracia es una acción de victoria, de alegría. ¿Sí? Clamamos por alguna necesidad y el resultado fue la respuesta de Dios. Y como dice el Salmo 34, y me sanó de todas mis dolencias. Entonces clamamos al Señor y el resultado fue bueno. Y por eso la acción de gracia debe de ser con gozo, con alegría. Venir ante su presencia con gozo, con alegría. ¿Sí? Cuando uno viene a la iglesia debe venir de esa manera, ¿no? De esa manera, con alegría, con gozo. Voy a alabar, a encontrarme con el Señor.
porque Él me dio una respuesta que yo necesitaba. Y anduve muchas veces con la necesidad y nadie me respondía, pero Él me respondió. Ahora, entonces, lo primero que vemos aquí en este versículo 12 es que debemos dar gracias a Dios por nuestra herencia. Dice, unirnos actos para participar de la herencia de los santos en luz. Hermanos, debemos de dar gracias a Dios por la herencia que Dios nos ha dado. Usted aquí en la tierra, los que tienen padres que tienen propiedades, en algún momento esperaban una herencia, ¿no? Y el Señor tiene preparado una herencia para nosotros. Pero la herencia que aquí en la tierra se espera, miren, herencia de aquí de la tierra corruptible. Porque si le dan dinero, los billetes se acaban, ¿verdad? Y se gastan. Y se queda sin nada. Pues es una herencia que puede acabarse, la herencia terrenal. Te dan un terreno en una necesidad, lo vendes y te quedas sin nada. Y a veces hay pleitos. Yo no quería en la loma, en el Pedregal me dejaron a mí, yo en el llano donde estaba el ojo de agua. Allí quería yo, no me dieron donde yo quería. Y hay pleitos a veces, ¿no? Por herencia. Pero vemos aquí que la herencia que el Señor nos ha dado, está hablando de cuestiones espirituales, hermanos, pero también se convierten en cuestiones físicas. Ya vamos a ver por qué. Ahora, busquen allí en sus Biblias electrónicas o de papel, en Romanos 8:17. Romanos 8:17. Romanos 8:17. Y dice, puesto que somos sus hijos, también tendremos parte de la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para estar también con Él en su gloria. Ahora, hermanos, la herencia dice que el Señor nos ha prometido, la compartiremos con Cristo. ¿Y por qué? ¿Por qué vamos a compartir esa herencia? Hermanos, ¿quiénes son los que reciben herencia? Los hijos. Y ahí dice que somos hijos. ¿Sí? Dice, puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha preparado, ha prometido. Tendremos herencia. Entonces, los hijos es que recibimos herencia, y por ser hijos de Dios vamos a tener herencia. ¿Y cómo ocurrió esto, hermano? ¿Cómo fue que ocurrió? La herencia no se recibe así nomás, ¿no? Tuvo que haber ocurrido algo para llegar a ser hijo. Tuvo que haber ocurrido algo. Si usted le va a preguntar de casa en casa, aquí en Chapeltique, y hace la pregunta, ¿y usted es hijo de Dios? Claro que sí. ¿Y usted es hijo de Dios? Claro que sí. ¿Y usted es hijo de Dios? Claro que sí. Todo el mundo dice que es hijo de Dios. Pero ¿cómo es que llega a ser hijo de Dios uno? Vamos a Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Vamos a la Biblia. Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Cómo es que recibimos cómo es que llegamos a ser hijos de Dios? En primer lugar dice Pablo,
habiendo oído la palabra de verdad. ¿Y cuál es la palabra de verdad según ese versículo? El Evangelio de vuestra salvación. Es decir, para poder llegar a ser hijos de Dios necesitamos oír un mensaje. Y ese mensaje no es cualquier mensaje. Y la gente cuando está en el culto se entusiasma y se llena de emociones y todo. Y en este culto hoy tenemos poder porque aquí está la presencia del Espíritu Santo y hay alegría y gozo. Y entonces, con esta situación parecida, así no se va todo el culto. Pero no se predicó a Cristo. Y al final el pastor dice, levante la mano los que han confiado en Cristo hoy. Y si no predicaron a Cristo, si no predicaron el Evangelio, sino que fue lo del gozo, ¿no? ¿Salva el gozo, hermano? No salva. Ahora, el Evangelio es el mensaje que salva. Y la palabra Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas o buenas noticias? Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esa es la buena noticia. ¿Y por qué es buena nueva o buena noticia? Porque quien tenía que morir en esa cruz era tú. Pero alguien pagó por ti y Él dice, se ofreció. Yo, dijo Cristo, voy a morir por ustedes. Y la buena noticia es que tú no tuviste que morir, sino que alguien murió por ti. Y no solamente murió, sino que te salvó, te perdonó los pecados y te da la garantía de tu salvación. Ahora, entonces el mensaje que uno debe oír para llegar a ser hijo de Dios es el mensaje del Evangelio. Pero no solamente oír el mensaje, sino también creerlo. Porque ¿qué dice el versículo? El versículo, y habiendo creído en Él. ¿En quién? Ese mensaje que fue predicado, fue creído, del Evangelio. Habiendo creído en Él. No solamente necesitas oírlo, necesitas creerlo. La palabra creer, la gente la ve como algo muy simple. Dice la palabra creer significa depender de algo o depender de alguien para algo. Para nuestra salvación dependemos del que murió en la cruz. O sea, no es tan simple, ¿no? Dependemos de Jesucristo, quien murió en la cruz para nuestra salvación. Y bueno, además de haber creído, dice que lo que Dios hace en el momento que una persona cree es que fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Te selló. ¿Y ese sello qué significa? Que tú le perteneces a Dios. Es un sello de propiedad. Y como ya le perteneces a Dios, no le puedes pertenecer al diablo. No le puedes pertenecer a nadie más. Le perteneces a Dios. Y si le perteneces a Dios, eres salvo. Porque todos los que han creído, confiado en Cristo, se constituyen en hijos de Dios. Ya no eres hijo del diablo, sino hijo de Dios. ¿Tendrás reacciones como los hijos del diablo? Todavía sí, porque la carne ahí está todavía. Pero eres un hijo de Dios. Ese sello no se puede ver, no lo puedes ver. Ese sello es una cuestión espiritual en tu vida. No te da emociones el sello, no te da hablar en lenguas el sello, no te da, no hace nada diferente, solamente Dios te sella y dice, este es mi hijo ahora. Entonces vemos ahí el proceso de la salvación, habiendo oído el mensaje de la salvación que es del Evangelio y habiendo creído fuiste sellado con el Espíritu Santo. Y lo garantiza aquí en este versículo, dice que es las arras de nuestra herencia.
hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, son las arras del Espíritu Santo, es la garantía de que tú eres un hijo de Dios y que tu salvación es algo efectivo ya. Y dice que te tiene garantizada la salvación hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Cuándo va a ser esa redención de la posesión adquirida? Cuando Cristo venga a llevar su iglesia. Nos va a redimir de este mundo y nos va a llevar a un mundo celestial. Nos va a sacar de este mundo donde aquí van a haber conflictos, va a haber guerra, va a haber de todo, porque viene la tribulación. Pero nosotros no vamos a pasar la tribulación aquí. Entonces, ese sello es la garantía de nuestra herencia. Ahora, entonces, vemos, hermanos, que esta herencia solamente lo reciben los hijos de Dios. ¿Y cómo sabemos que somos hijos de Dios? Ya dije, ¿verdad? Habiendo oído el mensaje, lo creímos y fuimos sellados con el Espíritu Santo, pero además, Juan capítulo 1, versículo 12 y 13 dice, por si dudas todavía, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos por haber creído en el Hijo de Dios. Te da derecho a ser un hijo de Dios. Y la palabra derecho significa, hermano, que es algo que te garantiza, porque no solamente como hacen algunos que le nombran te voy a nombrar la chanchita que acaba de nacer, pues esta va a ser la tuya, le dicen los padres a los niños, ¿va? Esta va a ser la tuya, esta va a ser la tuya, mira qué bonita la tuya. Y los hipotes alegres, pues. Cuando ya crecen que están gordas, los padres la van a vender y no le dan ni un cinco al cipote, solo se la nombraron. Eso no es garantizado, pero el Señor dice, le dio potestad de ser hecho, te da el poder de ser un hijo de Dios, que tiene derecho. Por eso el apóstol Pablo en Romanos, el primer versículo que leímos, decía que vamos a heredar juntamente con Cristo. Tener derecho. Tener derecho. Entonces, y esa bendición, esa herencia es algo espiritual. Efesios 1:3 dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿A dónde va a estar la herencia, hermano? ¿Aquí en la tierra o en el cielo? En el cielo. Ustedes quisieran tenerla aquí, ¿va? La herencia, aquí en la tierra. Ya tenemos parte de la herencia aquí en la tierra, porque tenemos bendición. Ser hijo de Dios es una bendición espiritual. Es una bendición espiritual ser hijo de Dios. Tener el Espíritu Santo dentro de nosotros es una bendición espiritual. Pero también ahí en el cielo tenemos muchas bendiciones espirituales. Y a veces uno se pregunta, ¿y cuáles son esas bendiciones espirituales? ¿Cuáles son esas bendiciones espirituales? Y si te digo que hagas una lista, ¿cuánto daría siquiera unas 5 bendiciones espirituales? Pero te voy a decir algunas. Unas bendiciones espirituales que se convierten en materiales también. Cuando te vayas de esta tierra, si ya has muerto, ¿qué va a pasar contigo? Cuando venga Cristo a llevar su iglesia, ¿vas a resucitar? Pero ¿cómo va a ser ese cuerpo que te va a resucitar? Un cuerpo glorificado. No va a ser el mismo cuerpo que enterraron. El cuerpo que enterraron se volvió polvo. Pero cuando Cristo te levante va a ser un cuerpo glorificado. Un cuerpo que no se corrompe ni muere.
un cuerpo que va a estar en victoria siempre, no derrotado. Un cuerpo que puede viajar a grandes velocidades. Imagínate cuánto tiempo te vas a tardar de la tierra hasta donde esté Cristo. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Te gusta eso, hermano? ¿Sí? Y nosotros que ni siquiera en caballo. ¿Sí? Para ir a Pajigo ni siquiera en caballo. Pero miren, en un abrir y cerrar de ojos. No, hombre, esto está maravilloso. Ahora, entonces, se da todas las bendiciones espirituales que se convierten en materiales. ¿Por qué? Porque esa bendición espiritual de que vas a resucitar te convierte en un cuerpo glorificado que es algo material. El cuerpo es material, hermano. No crea usted que es un espíritu que va a andar volando ahí. Lo único diferente de ese cuerpo es que ya no muere, ya no peca. Pero el cuerpo, físicamente va a estar ahí. Lo vas a poder ver. Vas a poder ver los cuerpos de los demás. Porque viene la Iglesia Católica también tiene ese problema que a la gente le dice que usted va a estar allá como un espíritu. Y los espíritus no se ven, hermano. Ahora entonces, y vemos ahí que vas a tener un cuerpo glorificado que va a ser totalmente espiritualmente diferente. ¿Por qué? Porque allá en Apocalipsis dice que nosotros vamos a estar en la Nueva Jerusalén. Pero antes de entrar a la Nueva Jerusalén, el apóstol Juan explica que ya no tendrás muerte, no vas a tener dolor, no vas a tener llanto, no vas a tener tristeza. Entonces, ¿en este cuerpo se puede, hermano? ¿Se puede en este cuerpo? No, aquí no. Aquí de repente parece como un dolor de cabeza, un dolor de cuerpo, y cuando ya nos vamos haciendo viejos, te duelen los huesos, te duele todo. Pero allá no vas a tener nada de eso. Por eso es que esa herencia es mejor allá, porque allá vas a disfrutar de tu vida. Aquí, miren hermanos, aquí no disfruta uno de la vida. Me decía mi mamá, antes nosotros allá, cuando ustedes estaban chiquitos allá, yo quería tener una refri, pero llena de cosas para darles de comer a ustedes. Y a veces nos tocaba con café y tortilla con sal. Migada ahí en el café, ¿no? La cena. Y ahora me dicen, esa refri pasa lleno, nadie quiere nada, ¿no? ¿Y por qué será? Porque todo nos hace daño. Ahora tenemos y no podemos comer, todo nos hace daño. Miren qué desgracia, ¿verdad? ¿Sí? Ahora usted puede tener acceso a diferentes comidas buenas, pero le hace daño. Pero allá en el cielo, hermano, allá donde vamos a estar en la Nueva Jerusalén, no va a haber nada de nada que los haga daño. Ese cuerpo ya no va a morir, ya no va a doler, no le va a decir nada. Todo va a ser bueno para este cuerpo. Ahora entonces vemos que esas bendiciones espirituales allá las vamos a disfrutar. También Pedro dice, para aclararles esto de lo que estoy hablando, Pedro dice en 1 Pedro 3 y 4, capítulo 1, versículos 3 y 4, dice: bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible
reservada en los cielos para vosotros. ¿Qué significa eso de una herencia incorruptible? Que no cambia, hermano, ya esa herencia no se puede corromper, es decir, este cuerpo el gusano se lo come, se convierte en polvo. Allí en los cementerios la gente hace nichos, dice, y los hacen bien cerrados para que dure la caja. Y el mismo cuerpo se come la caja. Porque inmediatamente 3 días se convierte en gusanos y entonces y todo el 70% de agua que somos pudre la caja. Y la gente piensa que porque está más delgadita va a durar más. No, hermano, si a los 3 días ya no. ¿O qué cree usted que le dicen de la funeraria? Ahora se lo preparamos para que dure más. Y lo puede mantener aquí sin enterrarlo congelado por largo tiempo y no se arruina. Pero adentro de la tumba, a los 3 días ya no hay nada, ya de corrompido, ya de gusanos y todo. Incontaminada, inaccesible, es decir, que no cambia. Ahora, entonces, por eso vemos aquí que eso se va a disfrutar allá en el cielo. En segundo lugar, debemos de dar gracias. Ya dimos gracias porque Dios nos ha dado herencia. El apóstol también nos dice en Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice que debemos de dar gracias porque hemos sido librados del poder de Satanás. Hemos sido librados del poder de Satanás. Porque ¿qué dice el versículo 12? El cual nos ha librado versículo 13, perdón. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Y quién tiene la potestad de las tinieblas? Satanás. Es el que tiene el control de todo. Él gobierna con sus demonios, sus ángeles caídos, que vinieron del cielo y ahora están actuando aquí en esta tierra. Pero Pablo dice que allí nos sacó, a través del sacrificio de Cristo, de allí nos sacó de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo. Es decir, cambiamos de posición. Nos sacó de un lugar y nos llevó a otro. Ahora entonces, fíjense bien, la potestad de las tinieblas la tiene Satanás. Satanás es el que vive en tinieblas, pero Cristo vive en luz. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Entonces, Satanás gobierna hoy. Él tiene el poder y el control sobre el mundo. Entonces, pero hoy que somos sus hijos, debemos de sujetarnos a quién, hermano. ¿A quién debemos de sujetarnos? ¿A Satanás? No, a Cristo. Porque Él nos sacó de ahí. Entonces debemos de glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él hizo eso. Pero el problema más grande es en la vida cristiana es que muchas veces los hijos de Dios vivimos como que fuéramos hijos del diablo, ¿no? Y ese es el problema que no hemos entendido todavía. Necesitamos vivir como hijos de Dios, no como hijos del diablo. Porque el diablo es que azota, hermano. Mira, la vecina te está tirando la basura ahí en la puerta. Salir y decirle un montón de cosas que no andan haciendo eso. ¿Sí? Y el diablo te agota, ¿no? Y dice, mira, la fulana anda hablando mal de... Porque Dios puede utilizar a cualquier otro ser, Satanás puede utilizar a cualquier otro ser humano para que te vaya a dar chambre. Mira, ves que la fulana anda hablando de vos y viera las cosas que dice. No, hermanos,
deberíamos de ubicarnos. La posición nuestra ya no es esa. Nos ha sacado de allí para trasladarnos al reino de su Hijo. En el reino de su Hijo debe de ser diferente. Entonces, cuando Pablo escribió esta carta, había una influencia tremenda de los religiosos y de los filósofos en ese tiempo. Había un grupo que se llama los agnósticos, que dice que Dios no le da importancia a la materia. Dios va a tratar solo con las cuestiones espirituales. Tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras. Y puedes vivir como tú quieras. Esa es la idea filosófica, ¿no? De esta religión, ¿no? Ahora, los agnósticos y también los ascetistas tenían esa idea. Es decir, a Dios no le interesa tanto tu cuerpo. Lo material no le interesa, tú puedes hacer con tu cuerpo como lo que tú quieras. Como explicaba el hermano a veces en el domingo pasado, tú puedes decir que sos animal y eres animal. ¿Sí? Y puedes hacer lo que quieras. Bueno, ya tiempo pasaron por aquí, no sé si ustedes recuerdan, pero hace quizás como antes de que llegara el 2000 parece, vinieron a unos religiosos ahí y le dicen, ¿se quiere casar? ¿Se quiere casar? No, le dije, yo estoy casado ya. No, pero si quiere casar otra vez. ¿Y para qué? No, mire, si usted quiere casar con el perico, la casamos. ¿Sí? ¿Qué animal prefiere usted? ¿Y las podían casar con un animal? Ahora, hermano, eran unas ideas, uno puede decir, qué tonterías, pero sí sucedieron. Aquí anduvieron en Chapultepec casando gente. ¿Sí? Entonces, vemos que las ideas filosóficas te apartan de Dios. Te apartan de Dios. Hace poco, aquí salió en las redes sociales que un muchacho lo nombraron presidente del grado donde él estaba allá en Estados Unidos, en un colegio de Estados Unidos, y mandó a hacer una camisa y le puso, solo hay hombre y mujer. Solo hay hombre y mujer. Y viene el director de la escuela y le dice, vas a ser expulsado, porque aquí no permitimos que tú digas que no hay más que hombre y mujer. Entonces le dice el cipote, yo tengo derecho a la segunda enmienda, o a la primera enmienda, no sé qué, porque en la Constitución de allá de Estados Unidos así le llaman, ¿no? Aquí decimos otros artículos, ¿verdad? O capítulos. Y porque tengo derecho a expresarme. Tengo derecho a expresarme. Y viene y si usted me saca de este colegio, lo demando, le digo al director. Pero el director quería expulsarlo solo porque puso él. ¿Sí? A lo mejor el director era Manu Caína, ¿no? Y entonces quería que le dijeran, usted es una señorita, ¿va? Ahora entonces, significa que en el mundo que tenemos ahora, perverso, nos está diciendo que tú puedes hacer lo que tú te dé la gana y no hay problema. Dentro de la vida cristiana no es así. Tú no puedes hacer lo que te da la gana, hermano. Tienes que hacer lo que Dios te dice. Tienes que hacer lo que Dios te dice. ¿Le interesa a Dios tu cuerpo? ¿Le interesa a Dios tu cuerpo? ¿Sí o no, hermano? Sí. ¿Qué eres tú para Dios? Tú eres el templo del Espíritu Santo. Por eso ese cuerpo no puede hacer lo que tú te quieras hacer, o lo que te dé la gana. Ese templo es el templo de Dios. No es lo que dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, o ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro, porque habéis sido comprados por precio.
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son. ¿A quién le pertenece tu cuerpo? Puedes hacer lo que tú quieras con lo que no es tuyo. Entonces, el cuerpo le pertenece a Dios y el espíritu le pertenece a Dios desde el momento en que tú creíste en Él, en Cristo. Entonces, Dios nos ha sacado de las tinieblas, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, para vivir una vida cristiana diferente. Ahora, entonces, vemos en tercer lugar, damos gracias a Dios por la redención de la pena y del poder del pecado. Versículo 14 de Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. La palabra redención aquí es que es ser comprado y rescatado de la esclavitud. Ha sido pagado un precio por eso. Entonces nosotros no pagamos nada. Yo no sé cómo las iglesias donde los tienen todos engañados sobreviven allí la gente cristiana y le dicen, tú tienes que ganarte la salvación. ¿Y de dónde te vas a ganar la salvación? El Salmo 49 dice que no hay nadie que pueda pagar un precio por la redención de nadie, porque es muy caro y no tiene precio. Ahora, significa entonces que nosotros no pudimos pagar nada, porque nuestra redención o salvación es por gracia. Amén, hermanos. Nuestra salvación o redención es por gracia. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fuimos justificados gratuitamente por su gracia, es decir, la palabra gratuitamente significa que no pagamos un precio. No teníamos un pago ni una obligación de pagar, porque la gracia de Dios provee la salvación mediante la muerte de Jesucristo. Y esa es lo más maravilloso que ha podido ocurrir, porque la gracia significa un regalo inmerecido. Es decir, la gracia o la salvación a través de la gracia es un regalo que Dios nos ha dado y que no merecías. No podías pagar. Entonces, Dios pagó el precio a través de la muerte, el sacrificio de su Hijo. Dice en 1 Pedro 18:19, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, lo cual recibiste de vuestros padres, no con cosas contaminables como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Quién pagó entonces, hermano? Jesucristo. ¿Y pagó con oro o plata? No, lo pagó con su propia sangre. Él pagó el precio. Esa sangre preciosa fue el precio. Entonces, Él también nos lleva a ser libres de la esclavitud que teníamos a través de la redención. Él nos redimió, pagó el precio, nos sacó de la esclavitud del pecado. Ser esclavo del pecado es lo más triste que puede haber. Nos sacó de ahí, de esa vana manera de vivir, y ahora estamos en Cristo. Y en Cristo, entonces, nuestra respuesta debería de ser declarado justo delante de Dios a través de la fe. No tienes que hacer otra cosa, solamente creer que Cristo te justificó, te redimió, te compró con su sangre a través del pago que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso dice en Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Es decir,
La salvación va más allá de lo que uno puede pensar. Salvo de la ira significa salvo de la tribulación venidera. Dios va a castigar al mundo, va a castigar a los rebeldes, a los que no quisieron confiar en su Hijo Jesucristo. Los va a castigar duramente. Y en conclusión, en estos versículos hemos visto que en los versos 12 al 14 vemos las acciones de la gracia de Dios. Y Pablo y Timoteo, ellos suplicaron y alabaron a Dios con acciones de gracia, en primer lugar por la herencia que Él nos ha dado a través de su misericordia y gracia. También nos ha librado del poder de Satanás. También nos ha dado la redención de la pena y del poder del pecado. La gloria sea para Él. Amén. Dios Todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores, agradecemos pues nuestra salvación y toda la herencia eterna que nos tienes preparada.